número 23, Juan 14, 23. Hacemos esta lectura unidos. En dos ocasiones leeremos este versículo, base de nuestro tema en esta tarde: cómo relacionarnos con Dios por medio de su palabra. Ese es el tema de esta tarde: cómo relacionarnos con Dios por medio de su palabra. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Una vez más, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. De manera muy sucinta, he de recordar algunos conceptos que comentamos el jueves pasado. Usted y yo fuimos creados y redimidos por nuestro Señor Jesucristo para mantener una relación personal con Dios que nos permita conocerlo y caminar con Él. Dios quiere relacionarse con nosotros, quiere que le conozcamos, que nos acerquemos a Él, que escuchemos su voz y sigamos su dirección. Dijimos que existen por lo menos dos maneras para relacionarnos con Dios: la oración y la Biblia. En cuanto a la oración, dijimos que no solo es comunión y sumisión, sino también relación. Que la oración es una manera de hablar con Dios y escuchar su voz. Y escuchar su voz, dijimos, implica reconocer su presencia, identificar su consejo y aceptar su dirección. Así que, saturados de oración, podremos conocer a Dios y experimentarlo de manera significativa. En cuanto a la Biblia, que es la otra manera de relacionarnos con Dios, tres formas o maneras de relacionarnos con Dios por medio de su palabra. En primer lugar, necesitamos escudriñar la Biblia, o las Escrituras, como también le denominamos, o la palabra de Dios, como también le llamamos. Juan 5:39 es muy claro y conocido por nosotros. Dijo el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si bien esto es suficiente para que nosotros estudiemos, meditemos, reflexionemos la palabra de Dios, sin embargo, hay tres razones para que usted y yo escudriñemos la Biblia. Una, por su origen. Dice el apóstol Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios.
Si los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y toda la Escritura es inspirada por Dios, eso, amados hermanos, es razón suficiente para que usted y yo nos veamos movidos a escudriñar la palabra para poder relacionarnos con Dios, porque a través de la palabra nosotros podemos conocer la naturaleza de Dios, y en el conocimiento de la naturaleza de Dios usted y yo sabemos ahora que Él es un ser personal, es decir, que tiene pensamientos, sentimientos y voluntad, y por lo tanto podemos realmente relacionarnos con Él. A través de la palabra, que tiene su origen en Dios, nosotros podemos saber que Dios es uno, que Dios es único, que Dios es indivisible, que Dios es trino, que Dios es el Espíritu infinitamente perfecto, que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Por medio del estudio de la palabra que tiene su origen en Dios, Dios nos revela sus atributos naturales y sus atributos morales. Y a través de la palabra que nos revela las obras de Dios, nosotros podemos confirmar con hechos indubitables, con evidencias palpables que la misma Escritura revela, que la Biblia es la palabra de Dios. Podemos confirmar que por su origen la Biblia es veraz, la Biblia es infalible, la Biblia es inquebrantable, la Biblia es inalterable, la Biblia es eterna, la Biblia es suficiente para todas las áreas y circunstancias de nuestro diario vivir. Así que, por su origen, el origen de la palabra, por su procedencia, viniendo esta de Dios, usted y yo, amados hermanos, debemos escudriñar la palabra de Dios y atender el mandato del Señor Jesús: escudriñad las Escrituras. Hay otra razón para escudriñar las Escrituras y poder relacionarnos con Dios a través de la palabra: por su eficacia. Dice el escritor de la epístola a los Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El escritor, entre otras cosas, en este versículo de Hebreos 4:12 está dejándonos ver que la Biblia, que es la palabra de Dios, por su origen, esta es eficaz, es decir, cumple invariablemente el propósito para el cual Dios la envía. Así como la lluvia, dice el profeta Isaías, desciende de los cielos y cae sobre la tierra y la hace germinar, así la palabra que viene de Dios, que viene de arriba, cuando cae en buena tierra, cumple también su propósito y da lugar a una nueva vida para la gloria de su nombre. El Señor Jesús, el Señor mismo dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la envíe. Es decir, es eficaz, tan eficaz que cuando esa palabra llegó a nuestro corazón, nos quebrantó, nos convirtió y nos llevó a la misma presencia del Señor Jesús. Y ahora, por la eficacia de esa palabra, usted y yo somos santificados
Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La eficacia de la palabra es fundamental para que usted y yo nos veamos motivados e impulsados a escudriñar la Escritura. Y la tercera razón por la cual usted y yo debemos escudriñar la Escritura es por su utilidad. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que la palabra de Dios, que ha sido inspirada divinamente, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, y todos, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y a través de sus consejos, de sus enseñanzas, de sus estatutos, de sus preceptos, de sus mandamientos, verdaderamente, hermanos amados, la palabra de Dios es útil cuando nosotros la aplicamos en nuestro diario vivir, pero por su naturaleza misma, siendo eficaz y viniendo de Dios, es útil porque cumple el propósito de Dios. Así que, respuesta número 1: ¿cómo relacionarnos con Dios por medio de su palabra? 1, escudriñando la Biblia. ¿Cómo nos vamos a relacionar con Dios si no estudiamos la Biblia? Porque la Biblia es la revelación misma de lo que está en el corazón y en la mente de Dios. El Señor Jesucristo es la revelación de la palabra encarnada de Dios. Y por eso el Señor Jesús dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el corazón, el centro de toda la palabra de Dios. De tal manera que en la medida en que nosotros entremos en contacto con Dios por medio de su palabra, estamos relacionándonos con Dios por el conocimiento que su palabra da a nuestra vida y que abre el camino para que usted y yo nos relacionemos con Él. Bendito sea Él para siempre. En segundo lugar, hermanos amados, necesitamos practicar el consejo y dirección que Dios nos da por medio de su palabra, pues solo en esa medida desarrollaremos una profunda relación de amor con Dios. ¿Qué significa esto? Que es bueno escudriñarla, sí, pero no es suficiente. Tenemos que dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Practicarla, obedecerla, aplicarla a nuestro entorno, a nuestra circunstancia, a nuestro problema, a nuestra necesidad, en nuestro diario vivir. Como dice un autor, que no nos quedemos solo en el logos, es decir, en el mero conocimiento, en escudriñar nada más la palabra, sino que pasemos al rema, es decir, que apliquemos la palabra a nuestra vida para que de esa manera usted y yo nos relacionemos con Él, con Dios. El apóstol San Pablo el apóstol Santiago es muy claro: no os engañéis, dice, no os engañéis vosotros mismos, sed hacedores y no meramente oidores. Entonces, si nosotros queremos relacionarnos con Dios, no basta que usted y yo seamos el hombre o la mujer Biblia por el mucho conocimiento que usted y yo tengamos. Que ese conocimiento, si verdaderamente nosotros queremos relacionarnos con Dios, pase a la parte
práctica. ¿Qué leímos en Juan 14:23? Dice el Señor: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y no se trata de tomar la Biblia llegando a casa y guardarla. El que me ama, mi palabra guardará, ahí donde nadie la alcance, ahí donde nadie la toque, ahí donde los niños no tengan acceso a ella. No se trata de guardarla en un lugar exclusivo en nuestra casa. Se trata no solo de llevarla en nuestro corazón, sino de ponerla por obra. Guardar significa aplicar, pasar de un nivel de mero conocimiento a un nivel superior de observancia y práctica de la palabra de Dios, para que de esa manera no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, y estemos en posibilidad de relacionarnos con Dios cuando usted y yo interactuemos con la palabra. Y la mejor manera de interactuar con la palabra es practicándola, es obedeciéndola. Y cuando usted y yo lleguemos a ese nivel, entonces podremos, hermanos amados, relacionarnos verdaderamente con Dios y con su Hijo Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, lo vuelvo a leer: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Capítulo 15, versículo número 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuevamente, no se trata solo de conocer, sino de guardar, sino de practicar, para que de esa manera usted y yo, hermanos amados, nos relacionemos con Dios. Si nosotros creemos que podemos relacionarnos con Dios por el solo hecho de venir al templo, estamos equivocados. Créame, yo quisiera decirle otra cosa, pero no puedo engañarle. Si usted y yo queremos relacionarnos con Dios, no es suficiente con venir 2, 3 o 4 días al templo durante la semana. Si verdaderamente queremos mantener una relación personal de amor con Dios, tenemos que escudriñar la Biblia y que poner por obra la palabra del Señor, para que de esa manera entremos en una interacción con Dios, con su Hijo Jesucristo, a través de la obediencia a su palabra. Bendito sea Él para siempre. Y el tercer asunto, ya escudriñamos, ya la practicamos. ¿Qué más necesitamos para continuar en esa relación con Dios? Necesitamos permanecer en la palabra. Juan 8, 31 y 32, que es el texto base de nuestro tema general, el caminar del discípulo, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese bien cómo vamos por niveles: primero escudriñar, después practicar y permanecer en esa observancia de la palabra del Señor. Dijo el Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? A aquellos que habían creído en Él. ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Cree en Jesucristo, el Hijo de Dios? Entonces necesitamos permanecer en su palabra, esto es, conocerla y practicarla, pero además permanecer en ese nivel.
para que de esa manera usted y yo, dice el Señor, verdaderamente seamos sus discípulos. Verdaderamente seamos sus discípulos. Es decir, no simpatizantes, no religiosos, cristianos, y más allá de cristianos, verdaderamente sus discípulos. ¿Cómo vamos nosotros a permanecer en la palabra del Señor para ser discípulos de Cristo y estar en aptitud de caminar con Él? Guardando su palabra. Dice el libro de Génesis que Enoc caminó con Dios. Y Dios le llevó. ¿Por qué caminaría Enoc con Dios? Porque Enoc mantenía esa relación con el Señor. ¿Por qué Abraham caminó? ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque caminó con Dios. Tan es así que Dios mismo le dijo: por cuanto obedeciste a mi voz, te bendeciré. Dios desea relacionarse con nosotros a través de la obediencia a su palabra. Así que el estudio, observancia y permanencia en su palabra determinará el grado de relación que usted y yo tengamos con Dios. Y ese grado de relación que tengamos con Dios no es por el número de días que usted y yo vengamos al templo, no es por el ministerio, ni siquiera si yo soy pastor. De esa manera, ni siquiera de esa manera puedo yo decir que en automático yo vivo una relación personal con Dios. No es el ministerio, no es el cargo, no es el pastorado, es mi conocimiento y práctica de la palabra de Dios lo que va a hacer que yo mantenga una relación personal de amor con Él. Y eso va a hacer que Dios esté en mí, que Dios se manifieste en mí, que Dios me escuche, que Dios me responda, que Dios esté siempre conmigo. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dice el Señor en el versículo que leíamos hace un momento de Juan 15:7. Leo el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Algunos han preguntado: ¿cómo es que podemos permanecer en el Señor? Porque el Señor mismo dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y vuelve a decir el Señor en el verso 7 que leía hace un momento: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo vamos a llevar fruto? En la medida en que permanezcamos en el Señor. ¿Y cómo vamos a poder permanecer en el Señor? En la medida en que permanezcamos en su palabra. ¿Y cómo vamos a permanecer en su palabra? En la medida en que obedezcamos la palabra del Señor. Y en esa medida Dios el Padre será glorificado. En esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice el Señor. Si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si nosotros queremos caminar con Cristo, tenemos que ser verdaderamente sus discípulos. Y para ser verdaderamente sus discípulos necesitamos guardar su palabra. Dice el versículo 10 de Juan 15: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Claro, nítida la palabra del Señor. Si guardareis mis mandamientos, es decir, si obedecemos su palabra, si somos hacedores de la palabra del Señor, dice el Señor, permaneceréis en mi amor.
Y la relación que usted y yo estamos llamados a guardar con el Señor debe ser una relación que tenga como vínculo el amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Y es el amor que por el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones lo que nos va a llevar a escudriñar la palabra, lo que nos va a llevar a obedecer la palabra. Y es el amor el que nos va a llevar a permanecer en esa obediencia a la palabra de Dios. Porque así también lo dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará. A su nombre, gloria. El que no me ama, dice el verso 24 de Juan 14, el que no me ama no guarda mis palabras. Dicho de otra forma, el que no guarda sus palabras no puede tener una relación personal con Dios por medio de su palabra, aunque diga que tiene una relación con Dios, aunque tenga un ministerio y aunque se diga pastor. Si no guarda la palabra del Señor, no puede mantener una relación personal de amor con Él. Por eso en aquel día el mismo Señor Jesucristo dice que muchos llegarán: ábrenos, Señor. En tu nombre predicamos, en tu nombre pastoreamos, en tu nombre muchos fueron salvos, en tu nombre muchos enfermos fueron sanados. ¿Y qué dirá el Señor en aquel día? No os conozco, no os conozco, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes son aquellos que le dirán: en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquellos que, diciéndose pastores o servidores de Dios, no guardaron una relación de amor con Dios por la obediencia a su palabra, sino que hicieron siempre las cosas a su manera y no a la manera de Dios. ¿Quiénes son aquellos a quienes el Señor les dirá: malditos al fuego eterno? Aquellos que se ostentaron como piadosos, pero negaron con sus hechos la piedad, y no mantuvieron, no permanecieron en la palabra. Porque si hubieran permanecido en la palabra, es decir, en la obediencia, en la práctica de la enseñanza, del consejo, de la dirección, de lo establecido por Dios, entonces, hermanos, la respuesta del Señor hubiera sido otra: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Si ellos hubieran escudriñado, si ellos hubieran practicado, si ellos hubieran permanecido, entonces el Señor les diría: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué importante entonces es tener claro, hermanos, cómo podemos relacionarnos con Dios por medio de su palabra. Y entonces esto nos mueve a pensar qué tanto realmente estamos aplicando nuestra vida a la palabra de Dios. ¿Qué tanto realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios? Y eso usted lo sabe, cada uno en lo particular lo sabe, y Dios lo conoce. Pero si usted no estudia la Biblia durante toda la semana, ¿cómo la va a practicar? ¿Cómo va a permanecer en los mandamientos del Señor si no los escudriña, si no los conoce? ¿Cómo va a ser discípulo de Cristo? ¿Cómo va a caminar con Cristo? ¿Cómo va a dar fruto
¿Cómo va a venir el Padre y se va a manifestar a usted si tienen poco la palabra de Dios e incluso la desecha al ni siquiera escudriñarla durante la semana? No es posible, hermanos. No es posible. Entonces, meditemos. Y este 2019, hermanos, volvámonos a la palabra del Señor. No solo conocimiento, logos, sino práctica y obediencia, rema, para que de esa manera conozcamos a Dios de una manera significativa y la palabra cobre vida en nosotros, interactuando con la palabra del Señor. Vuelvo a insistir lo que decía yo el jueves. El día de hoy, domingo 20 de enero de 2019, de acuerdo al plan de lecturas bíblicas, nos corresponden los capítulos 49 y 50 de Génesis. Hoy debimos terminar ya el primer libro de la Biblia. Y en cuanto al Nuevo Testamento, debemos ir en el capítulo 14, en sus primeros 21 versículos. Y no se trata solo de estudiar por estudiar, se trata de meditar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Logos, conocimiento, escudriñar. Pero después, ¿qué le dice el Señor a Josué? Para que guardes y hagas el rema, la práctica, la obediencia. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. No nada más lo que te convenga, no nada más lo que te sea fácil, no nada más lo que te acomode, no nada más aquello con lo que tú digas estar de acuerdo. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Ahí viene la bendición. Ahí viene la bendición a la obediencia. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Porque dice el Señor: si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El apóstol San Juan, en su primera epístola, capítulo 2, versículos 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjese bien lo que dice el apóstol Juan, siendo ya un anciano. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Fíjese bien cómo dice la Biblia. Aquel que se recostó en el pecho amante del Señor, aquel que estuvo a los pies de la cruz, aquel que caminó con el Señor, que fue testigo de sus señales, milagros y maravillas, que vio su gloria allá en el monte de la transfiguración, es el que ahora nos está hablando para decirnos: iglesia, Rey de Reyes, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano, escudriñemos la palabra por su origen, por su eficacia y por su utilidad. Escudriñemos la palabra de Dios y hagámoslo en una actitud reverencial. Escudriñemos la palabra en una actitud devocional. Escudriñemos la palabra en una actitud de humildad, para conocer, para meditar, para inquirir.
Y cuando usted esté escudriñando la palabra, dígale, como le dijo Josué: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Porque Dios habla. Dios habla a través de su palabra. O dígale como Samuel: habla, que tu siervo oye. Y si nosotros escudriñamos la palabra en esa actitud de humildad devocional, en esa actitud reverencial, deseando escuchar el consejo de Dios, la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios, deseando recibir su dirección, aun cuando no le encuentre sentido, aun cuando vaya contra mis propios intereses o deseos, si yo quiero relacionarme con Dios, tengo que obedecer y decirle amén al Señor y permanecer en ese espíritu de obediencia a la palabra del Señor. Interactuemos con la palabra del Señor, practiquemos la palabra de Dios, obedezcamos la palabra de Dios, crezcamos, hermanos amados. Y no hay mejor manera de crecer que a través de su palabra, que a través de su obediencia, que a través de la permanencia. El que dice que le conoce debe andar como él anduvo. En esta tarde, Dios quiere relacionarse contigo, pero yo no sé tú qué quieres. En este año 2019 el Señor quiere caminar contigo, pero no sé si usted quiera caminar con Él. En este 2019 Dios quiere que escudriñemos su palabra, pero yo no sé si usted tome la decisión en esta tarde de decirle: Señor, voy a escudriñar tu palabra. El Señor quiere, amados hermanos, manifestarse y mostrarnos su gloria, pero yo no sé si usted también lo anhele. Y si usted desea escudriñar la palabra, si usted desea obedecer la palabra, si usted desea permanecer en la palabra, entonces usted estará en la dirección correcta que lo mantendrá en una relación permanente con Dios, y entonces usted podrá conocer a Dios, y entonces usted sabrá quién es Dios a través de sus milagros y de sus maravillas manifestados en su vida. En esta tarde, hágale saber al Señor su decisión. En esta tarde no podemos seguir igual. No podemos seguir pasivos, no podemos seguir estáticos. En esta tarde, hermana, hermano, hágale saber su decisión al Señor. Paguemos el precio y volvámonos a la palabra, porque su conocimiento y práctica es lo que va a determinar el grado de relación que usted y yo tengamos con Dios. Dile en esta tarde: Señor, como no quiero caminar contigo. Dígale como Abraham: Señor, quiero ser llamado amigo de Dios. Dígale al Señor que quiere usted ser su discípulo, porque hoy decide permanecer en su palabra. Dígale al Señor que usted quiere llevar mucho fruto, permaneciendo en su palabra, hermano. Dígale usted al Señor que queremos morar con Dios y Dios con nosotros por medio de la obediencia a su palabra. Hágale saber su decisión, su compromiso, su pacto con Dios en esta tarde. Señor, te agradezco
merecemos tu inmenso amor, tu sublime amor. Porque a través de tu palabra te ha revelado, y tu palabra nos ha llevado a conocerte, y a conocerte en la persona de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien ha dicho que las Escrituras son las que dan testimonio de Él, y en ellas tenemos vida eterna. Oh Señor, vuélvenos a ti, vuélvenos a tu palabra, por su origen, por su eficacia, por su utilidad. Mueve nuestros corazones a escudriñar tu palabra y a interactuar con tu palabra a través de la obediencia y de la observancia a tu consejo divino. Enséñanos a interactuar con tu palabra para permanecer en ella y ser así tus discípulos. Enséñanos, Señor, a permanecer en tu amor mediante la obediencia a tu palabra. Tú claramente has dicho: el que no me ama no guarda mi palabra. Y nosotros queremos, Señor, no solo conocerla, sino cumplirla. Queremos ser hacedores. Queremos estar en el nivel de discípulos de Cristo para caminar contigo, Señor, y no conformarnos con un conocimiento escaso, endeble, pobre, sino con un conocimiento profundo de ti, Señor. Ayúdanos como pastores, como ministras, primeramente a nosotros como instructores, como directivos. Ayúdanos a volvernos a tu palabra, Señor, y a permanecer en ella mediante la obediencia a tus mandatos, para que de esa manera nosotros podamos vertir al corazón de tu iglesia el testimonio de un Dios viviente, de un Cristo poderoso, hacedor de maravillas y de prodigiosas hazañas. Enséñanos, Señor, a mantener una relación contigo, no en razón de un ministerio, sino de la observancia y permanencia, Señor, a tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu infinito amor, Señor. Gloria sea a ti para siempre, Señor. Gracias, gracias, Cristo. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza para siempre. Amén. Antes de dar los avisos